Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Avi Escalante y hoy estaré acompañándolos en la charla de carreras de Historia y de Arqueología. Entonces, vamos a comenzar con Arqueología. Nuestra invitada es Francesca Fernandini, docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, quien nos va a contar acerca de la carrera de Arqueología, el campo laboral y el diferencial PUC. Adelante, profesora, bienvenida. Hola, buenas tardes, Avi. Buenas tardes a todos los estudiantes, futuros estudiantes de la PUC que están conectados el día de hoy. Mi nombre es Francesca Fernandini, yo soy directora de la carrera de Arqueología. Bueno, desde hace ya casi 15 años que vengo dictando cursos en nuestra carrera, tanto en estudios generales letras como en los grados ya de especialización. Y voy a compartirles un poco de lo que es la carrera de Arqueología y luego, regresada Cristel Aranda, nos va a dar un poco la apreciación desde estudiante y joven egresado. Bueno, antes que ir directamente a arqueología, me imagino que ustedes están ahorita justamente en este proceso de decidir a qué universidad van. Y parte de también comentarles sobre la carrera viene de la mano comentarles sobre la PUC, ¿no? Nosotros tenemos una universidad de la cual estamos muy orgullosos, tiene toda una serie de méritos muy bien ganados, tanto en el Perú como en Latinoamérica, como en el mundo. Como ustedes sabrán, la Católica es la universidad número uno ahorita en el Perú, y la carrera de arqueología es la número uno a nivel nacional, pero también es la número cuatro a nivel de Latinoamérica y está dentro del top 100 global. Es la única carrera que yo tengo entendido que está dentro de las 100 mejores carreras del mundo en el Perú. Entonces eso nos llena de orgullo. Tal vez ustedes han explorado un poco el plan de estudio, cómo funciona la Católica. Cuando ustedes ingresan a la Católica, si ustedes quieren llevar un curso de letras, ojalá sean los cursos de arqueología o historia, ustedes van a entrar primero a 2 años de estudios generales de. Esto les puede parecer tal vez un tiempo un poco largo en el cual no están directamente especializándose en su carrera, pero créanme, son los 2 años más especiales. Es un momento para aprender, para crecer, para tomar decisiones, ya no como escolares, sino como jóvenes adultos. Ese es el momento donde puedes llevar todo tipo de cursos. Uno puede entrar a la universidad diciendo una carrera y luego de esos 2 años realmente decidir si eso es lo que quiere o prefiere cambiar a otra carrera. Es un momento de exploración, de crecimiento, de conocer gente nueva y también de conocer y aprender cosas nuevas. Luego de esos 2 primeros años, se ingresa a la facultad que uno quiere, donde está la carrera que uno quiere especializar. En el caso de arqueología e historia, ustedes estarían ingresando a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ahí es donde ustedes desarrollarían 3 años ya dedicados exclusivamente a su carrera. En el caso de arqueología, para nosotros es una carrera muy especial porque es una carrera donde ustedes van a estar aprendiendo con los mejores arqueólogos del Perú, ¿no? Y los que están ahorita en este momento haciendo investigación de primera mano, aplicando las tecnologías más avanzadas, pero también explorando justamente y repensando propuestas que se han ido haciendo, cosas que creíamos que ya estaban claras, pero que las empezamos a cuestionar en base a nuevas evidencias. Entonces, la pregunta de qué estudiamos en arqueología, nosotros exploramos, sí, a las sociedades del pasado, ¿no? A través de diferentes métodos, ¿no? Desde la excavación, que es lo más clásico, y el análisis de materiales, también la prospección, que es la búsqueda de estos, el registro, de encontrar estos sitios arqueológicos, y por otro lado, la aplicación de técnicas digitales, digamos, ¿no? Los drones, los radares que penetran el suelo para saber qué hay abajo, pero también, y esto es muy importante, cada vez nos estamos abocando más a la exploración del vínculo entre las comunidades vivas y su patrimonio arqueológico, ¿no? De qué manera es que conviven las huacas, por decirlo así, con las personas que vivimos ahora dentro de las ciudades, dentro de los pueblos. Nosotros somos un país eminentemente arqueológico y por eso es que arqueología es una carrera muy importante dentro de nuestro país, ¿no? No solo para ser investigadores, sino también para ser docentes, para trabajar en diferentes áreas. ¿Por qué estudiar arqueología? Más allá de nuestros, digamos, de nuestros números, ¿no? Del buen ranking que tiene la Católica, etcétera, ustedes tendrán la oportunidad estudiando arqueología de también irse de intercambio. Tenemos intercambios con 90 universidades del mundo y cada vez hemos ido implementando nuevas tecnologías también en nuestros laboratorios. Entonces, no solamente van a estar aprendiendo, digamos, de cosas que ya se han hecho, sino que ustedes de primera mano van a ser parte de la génesis, por decir así, de nuevas investigaciones, ¿no? Tenemos además múltiples eventos,
grupos de investigación. Y lo más importante, yo creo, para mí en la carrera, es que aparte de este balance entre cursos teóricos y cursos prácticos, donde ustedes van a aprender en el aula todo lo que se tiene que aprender de la arqueología, ¿no? Cómo se excava, cómo vuelan drones, cómo registran las fotos, etcétera. Todo eso es importantísimo para la carrera, pero más allá de eso, uno de los aspectos que más se aprende es cuando uno participa de proyectos de investigación. Y todos los profesores tienen proyectos así. Entonces, ustedes, desde el momento en que ingresan a la universidad, desde Generales Letras, pueden empezar a insertarse en estos proyectos de investigación que están dispersos por todo el Perú y abarcan todas las épocas, ¿no? Desde el poblamiento inicial del Perú hasta la época inca, ¿no? Digamos, estamos hablando de más o menos unos 15.000 años. Entonces, ustedes pueden de alguna manera explorar estos diferentes momentos del pasado y participar no solamente en las excavaciones, sino también como parte de los laboratorios en estos programas de voluntariado que nosotros tenemos constantes a lo largo de todo el año, ¿no? Tenemos toda una serie de convenios, que es algo que les recomiendo que exploren, ¿no? Siempre vivir 6 meses en otro país del mundo, en otra realidad, con otro idioma, es una parte importantísima de su formación. Y luego está la pregunta de cómo saber si esta carrera es para mí, ¿no? La arqueología tiene, digamos, una gama muy amplia de campos laborales y por ende de líneas que uno puede tomar, ¿no? Está por un lado la parte más tradicional, ¿no? De la investigación, con excavación y eventualmente difundir estos trabajos, ya sea con publicaciones o ya sea a través de otros fuentes como recursos digitales, etcétera. Pero lo que tienen en común todas las personas que estudian y trabajan en la arqueología es como una curiosidad, es como un bichito que se te mete para seguir queriendo aprender, ¿no? Y esa curiosidad nunca muere, ¿no? Por más años que uno tenga en la arqueología, siempre uno quiere saber un poquito más. Si ustedes tienen esa necesidad de estudiar el pasado, pero les gusta hacerlo al aire libre, les gusta hacer parte de trabajo en equipo, quieren ser investigadores, esta podría ser la carrera para ustedes, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que todos los arqueólogos vayan a excavar. Hay muchísimos rubros donde se puede trabajar, desde museos, instituciones privadas o públicas como ministerios, además de obviamente la docencia. Tenemos toda una serie de campos nuevos que cada vez se van generando, ¿no? Entonces, ¿en qué trabajan los arqueólogos o los egresados de arqueología de la PUC? Por un lado está, digamos, todas estas instituciones vinculadas a la preservación del patrimonio y al manejo del patrimonio. Trabajando desde museos, el Ministerio de Cultura, uno está involucrado en políticas públicas culturales, ¿no? Políticas que pueden cambiar la manera en que se protege el patrimonio y que de alguna manera van diseñando el destino de cuál va a ser el futuro de las huacas, de los restos arqueológicos que quedan, ¿no? Un aspecto, ¿no? Que ha ido creciendo cada vez más es esto que leen ustedes ahí que dice empresas consultoras de impacto ambiental. Nosotros a eso le llamamos también arqueología comercial o arqueología de contrato. Cada vez más se han ido generando empresas. Uno dice, voy a estudiar arqueología y al final voy a terminar administrando una empresa. Pues sí, hay un montón de arqueólogos que han ido generando sus empresas porque en el país, en el Perú, existe una ley de cualquier intervención en el suelo peruano, especialmente si está fuera de la ciudad, como para hacer una carretera, una mina, un tendido de cables eléctricos, etcétera, se tiene que hacer una investigación para asegurarse que no se esté afectando restos arqueológicos. Para eso, para cumplir con esa norma, se crean empresas arqueológicas o empresas consultoras en temas de impacto ambiental y cultural, ¿no? Que sacan los certificados que necesita cada una de estas empresas constructoras o etcétera, ¿no? Para poder avanzar con sus proyectos. Entonces, como les digo, están estos aspectos más tradicionales, ¿no? Donde los arqueólogos hemos ido trabajando, pero conforme se va ampliando y se va diversificando la carrera, cada vez hay más espacios donde uno puede entrar. Y yo sí quisiera que se detengan un minuto y si a ustedes les interesa el pasado, y yo les pregunto, ¿cuál es el sitio arqueológico más importante del Perú? Creo que la respuesta va a ser casi igual para todos, ¿no? Todos vamos a decir Machu Picchu. Machu Picchu es el sitio arqueológico más importante que tiene el Perú. Pero si yo les pregunto, ¿qué saben de Machu Picchu? Probablemente me van a decir casi nada. Es muy poco lo que sabe la gente, a menos que lea los informes que emite el Ministerio de Cultura. Algo que nos falta, y nos falta muchísimo, es la difusión de lo que encuentran los arqueólogos. Y ahí es donde se posiciona un poco el futuro de la arqueología, en saberla difundir mejor, desde dibujos animados, literatura,
museos más interactivos. Entonces, ahí está un poco el futuro también de la carrera. Entonces, hay una amplia gama donde se puede trabajar y creo que justamente las nuevas generaciones son las que van a poder, de alguna manera, sacar hacia afuera todo ese conocimiento que se va generando en la arqueología para que llegue al resto del país y del mundo. Entonces, ahora, para conocer a una de nuestras egresadas, voy a dar pie, no sé exactamente cuál es el orden, si ahora habla la profesora de historia o si no nuestra egresada, pero eventualmente le voy a dar pie a nuestra egresada Cristel Aranda para que hable un poco de su experiencia dentro de la arqueología luego de haber egresado recientemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Francesca. Entonces, sí, es correcto. A continuación vamos a pasar con Cristel Aranda, quien es egresada de la carrera de arqueología, y nos va a contar qué es lo que más le apasiona de su carrera y lo que le encanta de ser una estudiante PUC, o lo que más le gustó durante su estadía en la PUC. Hola, hola a todos. Yo soy Cristel Aranda, soy egresada de Arqueología en la Católica y actualmente también estoy llevando una maestría en Antropología Forense y Bioarqueología también en la PUC. Y bueno, hoy día les voy a contar un poco sobre mi experiencia como egresada, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que puedo haber pasado, las oportunidades que he tenido y qué es lo que ahora, ya como egresada y como profesional, vengo desempeñando y lo que ustedes también podrían hacer si es que eligen, pues seguir la arqueología en la PUC? Entonces, ¿qué tal si yo les dijera que pueden pues viajar al pasado sin una máquina del tiempo, ¿no? Qué chévere sería. Y bueno, desde mi experiencia, desde que yo era niña, siempre se me venía a la cabeza esta pregunta de qué había pues antes de nosotros, ¿no? De todo lo que nosotros podemos ver. Y de hecho no recuerdo exactamente cuándo empezó mi interés, pero sí creo que como muchos, recuerdo que me quedaba viendo pues documentales, no sé, National Geographic o History Channel así por horas. De hecho me veía a mí misma excavando, ¿no? Como las personas que yo veía en la tele. Entonces, al principio pensé que era solo un gusto, pero ya con el tiempo me di cuenta de que no solamente pues era curiosidad, ¿no? Sino que casi que era una necesidad para mí. Entonces sentía como esa necesidad de conocer pues la historia de mi país, de entender también estas raíces que nos sostienen, ¿no? Esta historia que nosotros cargamos como país y como sociedad. Entonces, ahora imaginen pues cada piedra, cada fragmento de cerámica, cada hueso humano, hueso animal que nosotros podemos encontrar enterrados. Todos estos elementos siempre tienen historias que contarnos. Entonces, la arqueología, como bien dijo también Francesca, quien ha sido también mi profesora, es la ciencia que nos permite escuchar esas historias, ¿no? Estas voces de estos objetos, de estas interacciones que nos cuentan estas historias, ¿no? Y con eso nosotros podemos entender, pues, cómo pensaban, cómo vivían y cómo morían también estas personas de estas sociedades del pasado, ¿no? Entonces la arqueología estudia la cultura material, es decir, todo lo que fue creado, usado y transformado por los seres humanos en el pasado. Solamente se trata de cosas, sino también de, como dije, lo que estas cosas nos cuentan sobre estas. Entonces, cuando llegó el momento pues ya de elegir dónde iba a estudiar, entre las universidades que estaban en Lima, de hecho yo opté directamente por la PUC, no solo obviamente por el prestigio académico que sabemos que tiene, sino porque de hecho ofrecía oportunidades reales, ¿no? Para que yo me pueda profesionalizar. Desde accesos a laboratorios, excavaciones y también pues publicaciones, que son súper importantes para nosotros. Entonces yo ahí sí sentí que podía ser pues la arqueóloga que quería ser. Y hoy, como les dije, les voy a contar algunos de los momentos que creo yo que son o han sido los más emocionantes para mí. Bueno, cuando estaba en estudios generales letras, supe que la arqueología era más allá que los libros, más allá de los libros, entonces opté por tener mi primera experiencia de campo y entonces en el primer proyecto arqueológico recuerdo pues el sol, la tierra seca, nuestro badilejo así rozando la tierra, supe, aunque suene raro, supe que ahí estaba lo mío. Y ya en facultad pues encontré un periodo que me cautivó porque quería saber cómo vivían estas personas, cómo eran estas sociedades y con eso llegó mi primer viaje como estudiante a la libertad. Y bueno, esto no fue solamente geográfico, ni solo personal, ni solo académico, ¿no? Sino que aprendí en el campo, conviví con quienes a futuro serían mis colegas y descubrí realidades que claramente ningún salón te enseña del todo. Cada paso pues que di desde ese momento me ha ido confirmando que ser arqueóloga pues es una forma de entender el presente, ¿no? A través de estas
estas huellas que el pasado nos ha ido dejando pues abajo de nuestros pies. Luego en el 2016, creo que mi vida, mi camino, no sé, como arqueóloga cambió, creo que de una manera muy importante, porque uno de estos viajes a Chao en la Libertad, claro, me permitió vivir la arqueología como yo la había pensado, ¿no? Con nuestras salidas de campo, nuestras mochilas, nuestras herramientas y sobre todo muchas ganas de encontrar, de aprender, de descubrir. Y bueno, claramente excavamos durante horas, con mucho cuidado, con mucha paciencia y sobre todo con mucho respeto, que eso también es importante. Y al final del día, bueno, cansados, cosa que es muy cierto, pero felices, que es lo más importante, nos dormíamos además con la emoción de saber qué cosa íbamos a descubrir, qué cosa íbamos a conocer al día siguiente, ¿no? Entonces, para mí esa incertidumbre era como una de las partes más emocionantes de cada temporada que yo tenía para irme a campo. Y bueno, desde que era niña, yo veía, como les dije, pues documentales, ¿no? De desiertos, de momias, de templos, y todo pues además narrado con una pasión, con una historia que te hacía sentir que tú estabas ahí. Entonces yo decía, algún día quiero estar ahí o quiero ser parte pues de eso, ¿no? Años después, ya en mi investigación de licenciatura, fue reconocida con una beca de National Geographic. Y bueno, esta beca obviamente no solo me permitió pues continuar investigando, sino que realmente ha sido una llave que me abrió muchas puertas. Me ha conectado con profesionales de todo el mundo, me ha integrado a una comunidad de exploradores de National Geographic y cada vez que lo digo, la verdad es que me acuerdo de esa niñita frente a la tele, porque sí, yo siempre pensaba que cuando amas lo que haces, lo haces, o al menos intentas hacerlo lo mejor que puedes, ¿no? Yo creo que además los sueños no solamente se cumplen, ¿no? Sino que te pueden también llevar más lejos de lo que alguna vez pues imaginaste. Ahora también nunca imaginé llegar hasta África. En el 2017 viví una experiencia que fue súper intensa y transformadora. Es a una pasantía, tuve la oportunidad de viajar sola a un país que la verdad ni siquiera sabía que existía, que se llama Somalilandia y está en el Cuerno de África. Entonces formé parte de una intervención forense para excavar una fosa común de los años 90 y claramente era una tarea pues delicada, profundamente humana y emocionalmente intensa también. Entonces, bueno, ahí estaba yo, chibola, del otro lado del mundo, con una pala en las manos y mi corazón que latía más no poder. Entonces, claramente yo creo que nada de esto hubiera sido posible si es que yo no hubiera recibido una buena formación en osteología, ¿no? Que es, digamos, el estudio de los huesos humanos y en la católica tenemos a unas súper capas de tema, ¿no? Más allá de las clases y de lo que les cuento, también quiero contarles que yo he vivido también la parte social, ¿no? De la carrera. Entonces, bueno, he hecho amistades que me acompañan hasta el día de hoy y sé que también será futuro. He compartido pues cursos con profes súper reconocidos nacional e internacionalmente. He podido presentar investigaciones en congresos nacionales e internacionales. He organizado los coloquios, he jugado en las humaniteadas, he participado pues, en los viajes académicos que tenemos con distintas rutas por varias partes del Perú. Y también cada, bueno, experiencia que hemos tenido creo que ha reforzado esta elección que yo hice, ¿no? Y ya en 2019 me gradué y creo que ahí todo cobró sentido, ¿no? Recuerdo estar ahí en la graduación y pucha, sentir que cada madrugada, que cada excavación bajo el sol, que cada noche de estudio había valido la pena y en ese momento pues entendí que lo que aprendí en la PUC, que lo que aprendí en la Cato, solamente me formó como arqueóloga, sino también me dio, y algo que es súper importante, ¿no? El respaldo y la confianza para salir al mundo real, al mundo laboral y hacerlo de una manera segura. Entonces, esta ceremonia de graduación fue pues el cierre de una etapa, pero de hecho comenzaron otras nuevas etapas, ¿no? Entonces, como les dije, pues la arqueología se cerró una etapa, pero ahí no termina, ¿no? No termina en la universidad, sino que recién comenzaba para mí. Y yo desde 2018 trabajo como arqueóloga en proyectos de investigación, en docencia universitaria, también como, bueno, predocencia, básicamente, ¿no? Yo soy jefe de práctica, también como consultora en temas de patrimonio, como analista también de restos bioarqueológicos. Y como les conté, estoy cursando ya casi, sí, casi el último ciclo
de la maestría de Antropología Forense y Bioarqueología. También soy parte del grupo de investigación en Bioarqueología y Antropología Forense, GIMEMELTE, en esta idea de acercar la arqueología al público, pero de manera simple, de manera entretenida, al menos eso intento, y por eso creé Cazadora Recolectora. Me pueden seguir, me pueden buscar para que sepan un poco más de arqueología. Y eso es una cuenta que está en redes sociales y lo que hago es compartir la arqueología, pero desde otro ángulo. Puede ser que la arqueología no solamente, pues como les digo, es excavar, ¿no?, el pasado, sino también es compartirlo. Y eso creo que es una de las cosas más importantes, compartirlo, difundirlo, acercarlo a la gente. Entonces, ya para cerrar, si alguna vez pues han sentido esa chispa, esa curiosidad al ver tal vez una huaca o una tumba olvidada, un museo, una pieza en un museo, tal vez este pueda ser su camino. La arqueología puede realmente llevarlos lejísimos y descubrir esas historias que no están en los libros, construir esos puentes que son tan importantes y tan necesarios entre el pasado y el presente, que además siempre van a dejar huella para la eternidad. Entonces, ¿y tú? ¿Ya te decidiste por arqueología en la PUC? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristel. Gracias también, Francesca. Charlas demasiado interesantes acerca de arqueología en la PUC. Espero que algunos de ustedes se hayan animado por esta carrera. Y ahora, continuando con el programa, vamos a pasar a hablar de historia con nuestra invitada Lucía Querejazu, docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, quien nos va a contar acerca de la carrera de historia, el campo laboral y el diferencial PUC. Gracias, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar igual con ustedes y también un gusto acompañar a mis compañeras y colegas de arqueología en esta oportunidad para compartirles lo fascinantes que son nuestros campos de estudio. En esta oportunidad yo quiero compartirles lo que yo he escogido como opción de vida y lo que me gusta también compartir con mis estudiantes de forma cotidiana. La carrera de historia en la PUC se forma parte de esta fabulosa universidad en la que por 13 años consecutivos estamos como número 1, como la mejor universidad del Perú y en los mejores puestos en Latinoamérica. Historia en la PUC, que forma parte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, es también una carrera líder en el Perú. Tenemos como parte de nuestras actividades de semestre regulares las jornadas historiográficas y conferencias en las que invitamos a profesores y doctorantes, estudiantes o investigadores que tienen cosas interesantes que hacer y compartir, cosas novedosas que están haciendo, tanto con los alumnos y entre profesores, para generar unos diálogos que nos enriquecen y nos ponen también al corriente de lo que se están pensando y haciendo en otras regiones del mundo. Tenemos, gracias a nuestro enfoque, una alta tasa de empleabilidad, es decir, nuestros egresados logran encontrar trabajo con bastante facilidad, lo cual yo les digo no es que todas las universidades que enseñan historia tienen una alta tasa de empleabilidad, y esto tiene que ver con el prestigio que tiene la PUC, no solo a nivel Perú, sino a nivel internacional. En América Latina es incomparable. La carrera de historia, se los puedo decir, yo soy boliviana, estudié en Argentina, en Colombia, en Europa. Puedo decir que también desde afuera es absolutamente reconocida y trabajar aquí para mí es un privilegio. Tenemos centros y grupos de investigación donde los estudiantes tienen una interacción en forma horizontal con los profesores, lo cual permite también que al momento de enfrentar el trabajo, los trabajos de investigación como la tesis o animarse a hacer una maestría o eventualmente el doctorado, se sienten totalmente equipados y preparados para enfrentar estas tareas. Nuestra carrera, además, está, como les decía, en el ranking de QS, de World University Rankings, como número 4 de las universidades privadas de la América Latina. Entonces, ¿qué estudiamos en historia por si les quedara dudas? Les quería compartir, así como un teaser de las múltiples facetas que tiene nuestra carrera y todos los temas que podemos tocar, un tema que esta vez es más bien un poco global, pero que nos puede tocar también a nosotros, tanto en Lima, en nuestro barrio, en nuestro país o en nuestro continente. Se trata de los Budas de Bamiyan, que es en Afganistán. Y en la foto justamente lo que vemos es el espacio que ocupaban unos Budas gigantes. La siguiente, porfa. Ahí pueden ver, la flecha muestra ese espacio que es del tamaño casi de un edificio, en el que se encontraba una escultura labrada en la piedra, como pueden ver en las rocas, de un Buda gigante.
Estos budas fueron destrozados por el gobierno talibán y porque representaban una espiritualidad que no coincide con las visiones políticas espirituales de los gobiernos de los talibanes, el gobierno que actualmente está causando estragos en estos países. Más allá de que nosotros vengamos a juzgar si esto está bien o esto está mal, desde la historia nos interesa entender por qué pasan las cosas como pasan. Para empezar, preguntarnos por qué en ese perfil montañoso tan gredoso, tan pareciera que ahí no se sostiene nada, existían estas espectaculares esculturas de Budas. Y resulta que estos Budas forman parte de una tradición que ahí en Pakistán, que si no se están ubicando en el mapa, está cerca de los Himalayas, es parte de la influencia griega de la expansión de Alejandro Magno. Entonces es un efecto impensado del proyecto político-cultural de un hombre alumno de Aristóteles en una ciudad pequeñita en Grecia, que de pronto tiene un impacto global o internacional, en todo caso regional, y acaban creándose esculturas de esta naturaleza. Entonces, desde la historia nos preguntamos por qué la gente hace estas cosas, por qué Alejandro Magno quería viajar tan lejos, por qué tanto tiempo después de Alejandro Magno seguían existiendo estos Budas, por qué se hacen Budas al estilo de Alejandro Magno si Alejandro Magno ya no estaba ahí vivo. Y sobre todo nos preguntamos, un momentito por favor con la presentación, ¿por qué a los talibanes les interesa o les problematiza destruir este patrimonio? ¿Por qué les incomoda? ¿Por qué les molesta? ¿Por qué les molestan las mujeres? ¿Por qué las obligan a vestirse con los trajes y las burkas que conocemos? ¿Qué representan esas burkas? Y cómo a su vez también protegen a las mujeres dentro de la cosmovisión del Islam. En historia nos interesan todas esas cosas y todas las cosas que a uno se le puedan ocurrir, que ocurren ahora y que vienen de una explicación en el pasado. La carrera de historia forma profesionales capaces de analizar y reconstruir estos procesos históricos regionales, nacionales y globales. Buscamos que nuestros estudiantes desarrollen una conciencia histórica mediante el estudio del pasado. Es decir, no estudiamos el pasado solo porque y la verdad es que es muy entretenido saber qué pasó, cómo se dieron las cosas, secretos, tesoros. Es inevitable, tenemos una debilidad por eso. Pero una vez que empezamos a entrar en ello y saciamos nuestra curiosidad, nos damos cuenta que eso nos permite tener una conciencia mucho más amplia de lo que pasa. Y entonces esto se logra a través del uso de metodologías y herramientas de análisis, fortalecen la investigación. Y entonces, finalmente, a través de la investigación, buscamos comprender el presente y colaborar con la construcción de un mejor futuro. ¿Por qué estudiar esto aquí en la PUC con nosotros? Historia en la PUC, como les decía, es la especialidad número 1 de la región. Tenemos 91 convenios internacionales con universidades del extranjero que nos permiten tener lazos y nexos con otros espacios, con otras preguntas y con otras metodologías. Tenemos becas para tesis de licenciatura en el Instituto Ribagüero PUC, que eso facilita que no te quedes en el egreso sin lograr el título, sino que puedas avanzar en tu carrera. Participa y complementa tu aprendizaje en jornadas historiográficas y conferencias, como les decíamos, que eso abre los panoramas. Historia no es solo hacer historia limitada o solo historia del Perú o solo historia de la ciudad. Aunque muy probablemente una vez que pasen por nuestras aulas estarán fascinados con la historia del Perú y la historia de nuestras ciudades, es importante siempre mantenernos abiertos y poder dialogar con los demás. Tenemos además acceso a la biblioteca del Instituto Ribagüero, que es un privilegio absoluto, además de contar con acceso a todas las bibliotecas y archivos del Perú, que son los grandes repositorios de la historia y la información con la que trabajamos en el cotidiano historia. En nuestra formación internacional, esos 91 convenios internacionales, entre ellos destaca la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos, la Universidad de Newcastle en Inglaterra, y la Universidad de Sao Paulo, ahí dicen México, perdonen, la Universidad de Sao Paulo en Brasil, que es la universidad más grande y más prestigiosa del Brasil, que tiene unos laboratorios de trabajo espectaculares. Entonces, como decían antes mis colegas, tener estos lazos es muy importante. ¿Cómo saber si la carrera es para mí? Si tienes inquietud por los procesos históricos, por cómo pasaron las cosas, si te gustaría escribir y hablar de los conocimientos que te intrigan, que te generan preguntas, que te problematizan, si te gusta leer y tienes afinidad por la investigación, entonces este es tu lugar. Y si quieres que este lugar te dé la mejor salida laboral, entonces ven a la PUC. ¿En qué trabajan los egresados y egresadas de historia de la PUC? Pues en este caso, los egresados
tienen una amplia salida laboral. Principalmente podemos hablar de la gestión cultural y patrimonial, trabajando en museos, archivos, bibliotecas y otras instituciones dedicadas a la preservación y difusión del patrimonio cultural. Los estudiantes egresan con una fuerte formación en archivística, en una buena noción de bibliotecología y con una importante relación con los museos y la cultura material que se va a ir fortaleciendo con los años. Organismos internacionales y la administración pública. Por eso quería empezar con este contexto global de los Budas de Bamiyan, porque en historia uno definitivamente adquiere una conciencia global y esto permite colaborar en entidades gubernamentales y no gubernamentales, en las relaciones internacionales, en la evaluación de políticas culturales, en un montón de aplicaciones. Es que saber la historia de las cosas es saber por qué las cosas son como son. Y eso puede uno contribuir a la sociedad, sin duda, para hacer un mundo mejor. Tenemos también la participación en programas de investigación histórica y desarrollo social. La investigación es lo que más hacemos y es desde donde buscamos construir conocimientos. Hacemos también consultorías y asesorías, brindando servicios en proyectos relacionados con la memoria histórica, elaboración de contenidos para publicaciones, medios de comunicación y producciones audiovisuales para instituciones públicas y privadas. Y también está la docencia, que es enseñar en colegios y universidades, pero también hacer asesoría en instituciones educativas, entre otros. Es decir, no es solo enseñar historia, sino también pensar si lo que estamos enseñando en historia es bueno y si tal vez podemos encontrar nuevas formas de hacerlo. Es decir, todos los aspectos de la enseñanza forman parte del aprendizaje en el pregrado de historia en la. Para más información, aquí tienen los enlaces y sin más, les cedo la palabra, por favor, a nuestra egresada, Ana Lucía. Muchísimas gracias, profesora. Entonces, teniendo a continuación a nuestra última invitada, Lucía Pillaca, quien es egresada de la carrera de Historia y nos va a contar qué es lo que más le apasiona de su carrera y lo que es ser una estudiante PUC. Adelante, Ana Lucía. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo, bueno, me llamo Lucía, soy egresada de la carrera de Historia, licenciada el año pasado, así que les voy a ir contando un poco cómo fue mi experiencia como estudiante. Básicamente, yo decidí estudiar historia en la UPUC porque, bueno, nació mi curiosidad en el colegio, sabiéndome los nombres, los años, los personajes, los eventos históricos. Sin embargo, fue en mi estancia en Estudios Generales Letras, donde tuve cursos de historia, donde me enseñaron profesores increíbles y que me motivaron a considerarla como una carrera. Yo iba a otra, otra carrera muy diferente y al final terminé matriculándome en historia, ¿no? Como ya les comentó la profesora Lucía, nosotros tenemos como carrera, como especialidad, muchísimos beneficios, como el estar en número 1 de ranking en el Perú. Tenemos siempre una comunidad académica enriquecedora que no es tan grande como quizás otras carreras, pero eso ahí es donde creo yo nosotros desarrollamos un acompañamiento muy cercano de nuestros docentes, nuestros compañeros, ¿no? Participamos activamente en congresos, en coloquios, tenemos incentivos de investigación todos los años y sobre todo desarrollamos habilidades críticas y comunicativas, ¿no? Nosotros como historiadores, ya y lo fui descubriendo con los años, ¿no? Cuando ingresé, nuestra herramienta principal son las fuentes históricas, ¿no? Y no solamente son las fuentes históricas muy antiguas, sino que, y a mí me encanta darle como este enfoque más interdisciplinario a mi carrera, que me encanta, y es que nosotros podemos tener fuentes históricas de muchos tipos, ¿no? Ya sean periódicos, revistas de años anteriores, de hace 2 décadas, de hace mucho tiempo, podemos acceder a entrevistas, hacer las entrevistas, poder procesar esa información para poder hacer una fuente histórica, podemos trabajar incluso con películas, con fotografías. Entonces, creo que incorporar esos elementos en nuestra investigación hace nuestros hallazgos mucho más interesantes, y es algo que puedo aplicar en mi tesis de licenciatura y no me arrepiento de nada, ¿no? Entonces es un poco poder básicamente interpretar, ¿no?, el pasado a través de nuestras perspectivas, de nuestras hipótesis, de nuestros pensamientos. Entonces es una labor muy enriquecedora, ¿no? En Historia PUC nosotros tenemos 3 actividades principales, que son las jornadas historiográficas, del cual ya hablaron un poquito. Tenemos también el Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia, que es un evento que hacemos todos los años sin falta, donde podemos intercambiar
nuestras investigaciones de 100 estudiantes con otros especialistas alrededor del mundo y poder también organizar el coloquio, ¿no? Hay una comisión organizadora que todos los años se esfuerza muchísimo en difundir nuestro evento, en compartirlo en redes sociales, en poder evaluar las ponencias que llegan, y es una experiencia muy bonita, ¿no? Podría hablar un poquito más acerca de Historia para Maestros, que es un grupo de responsabilidad social de la Facultad de Ciencias y Letras Humanas, en donde yo he podido ser coordinadora. Empecé como una voluntaria y me convertí en coordinadora para los años 2021-2022. HPM básicamente busca tender puentes entre la investigación académica, ¿no? y de las ciencias sociales y la enseñanza en aulas de secundaria en ciencias sociales. Entonces, tenemos diferentes actividades en donde básicamente podemos interactuar tanto con compañeros de otros niveles como de otras especialidades como educación, en ciencias sociales, podemos interactuar con los profesores. Organizamos por lo menos una vez al mes ponencias, conferencias, donde profesores nuestros u otros especialistas nos dan, ¿no?, una perspectiva acerca de la enseñanza de la historia, y es muy nutritivo ver cómo todos estos docentes que quieren innovar su forma de enseñar historia, que quieren descubrir, que quieren seguir cuestionando también la historia, y nos juntamos a dialogar, ¿no?, y a compartir otros hallazgos. También como equipo nosotros trabajamos directamente con instituciones educativas, trabajamos con los propios chicos de colegios de cuarto, quinto y secundaria en proyectos de historia local, donde ellos hacen un podcast final o hacen un video, hay un Lucía, concurso. Entonces, Historia para Maestros es una experiencia maravillosa, y yo recomiendo a cualquier estudiante de historia que se una, ¿no? Siempre estamos buscando más manos, porque en realidad abarcamos muchas actividades, ¿no? Hemos ganado el concurso de responsabilidad social universitaria, viajamos a otras provincias para poder conversar también con los profesores y poder incentivarlos a utilizar proyectos que hemos nosotros elaborado de la mano con otros profesores, con personas de educación, y elaboramos también estos proyectos con mucha dedicación y esfuerzo, ¿no? Con respecto a las oportunidades laborales, tenemos muchísimos campos en donde nos podemos desenvolver, ya sea la consultoría histórica, la investigación académica, que es un poco, creo, lo más en donde más nos necesitan, museos, gestión cultural y patrimonial. Yo personalmente he podido trabajar como practicante en el Museo Larco y en el Lugar de la Memoria, donde básicamente nos encargamos de guiar, ¿no?, crear esta experiencia para el visitante en donde éste pueda ser capaz de fortalecernos su pensamiento crítico y dialogar acerca de diversas etapas en la historia del Perú, ¿no? Nosotros nos encargamos de adaptar este guión dependiendo del público, si es un público quizás con habilidades especiales, si nos estamos hablando de un grupo escolar, si estamos hablando de quizás personas extranjeras. Entonces es todo un trabajo en poder adaptar este contenido a la persona que está visitándonos. Muchos de mis ex compañeros también han sido admitidos en la Academia de Diplomacia, ¿no?, del Perú, y yo personalmente he podido observar, ¿no?, que realmente se necesitan, ¿no?, historiadores, personas que puedan aportar desde nuestra especialidad a las relaciones internacionales, ¿no?, que es necesario y muy útil. Archivos y bibliotecas también. Yo estoy actualmente colaborando con el Archivo de la Beneficencia de Lima, ¿no?, que no sé si lo conocerán, pero hace muchos años ellos estaban en responsabilidad de muchos hospitales importantes hoy, cementerios, etcétera, y tienen argumentos que en realidad es urgente recuperar, ¿no?, para poder ponerlos a disposición del público, de la investigación y de conservar este patrimonio, este acervo documental, ¿no? Interesa mucho este tema de la preservación. Podemos asimismo encargarnos de la digitalización de estos documentos. He estado colaborando también con un proyecto de la British Library, el cual hizo al Instituto Ribagüero para poder digitalizar estos documentos que ya estaban en peligro de deterioro, ¿no? La docencia también es un campo donde somos muy requeridos. Actualmente también soy predocente en Estudios Generales Letras, este año en cursos de investigación académica, y también están los cursos de historia, ¿no?, donde todo cachimbo tiene que tomar una vez que entra. Esos son algunos de nuestros egresados, ¿no? Muchos de ellos ocupan cargos en nuestras
en nuestros espacios en la PUC, como la Facultad de Estudios Generales, el Archivo Histórico Ribagüero, han sido decanos, diplomáticos, presentadores de televisión, ¿no? Columnistas, y hemos tenido oportunidades académicas de las cuales yo recomiendo muchísimo. He sido becaria de la Escuela de Verano en Humanidades Digitales, en donde hemos explorado fuentes relacionadas al boom del caucho, tanto en Lima como en Bogotá, y ha sido una experiencia increíble porque las humanidades digitales están en auge. Nosotros, yo como estudiante, no pensaba de que iba a tener que aprender a programar, ¿no? Entrenar modelos de lenguaje para poder transcribir, por ejemplo, fuentes históricas, lo cual ha sido una experiencia increíble, en verdad, de la mano con otras instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad María Louis Pasteur de Francia y el Instituto Ribagüero, ¿no? Entonces, yo destaco mucho ese tipo de experiencias que nos forman como historiadores y también de manera interdisciplinaria, porque hemos podido conversar con filólogos, con otros historiadores, con lingüistas, etcétera. También tenemos fondos de investigación todos los años. Yo gané el FEAP, que es un incentivo económico para estudiantes en ese tiempo llevando mi tesis en el 2022 y de hecho lo destaco muchísimo porque en realidad no pude haber terminado mi tesis sin este fondo, ¿no? Yo tuve que viajar a San Martín para hacer algunas entrevistas y era una fuente histórica para mí esencial. Entonces, gracias a la universidad, a la facultad, al apoyo de la facultad, pude terminarla. Tenemos también el Fondo Marco Polo para posgrado y las becas Ira Bustamante también del Instituto Ribagüero, donde le otorgan un incentivo económico a un estudiante haciendo tesis de pregrado y a un estudiante de maestría haciendo su tesis de maestría y en realidad son cosas que ayudan muchísimo, ¿no? A poder dedicarnos especialmente a nuestras investigaciones. Entonces, el tiempo ha sido corto, pero yo en realidad agradezco muchísimo haberme podido decidir por historia, porque en realidad me ha dado las herramientas, ¿no? Para empezar críticamente, para comprender el pasado, para poder interpretarlo y actuar con compromiso en el presente, ¿no? Yo siempre he sido mucho de no solamente dialogar sobre nuestros hallazgos en la academia, sino también fuera de ella, para que el público en general pueda tener una mejor comprensión y una interpretación propia, crítica del pasado de nuestro país, ¿no? Para poderlo interpretar en nuestro presente. Muchísimas gracias, Lucía, y gracias también a todas nuestras ponentes. Ahora vamos a pasar con la parte de preguntas. Me parece que esta es para arqueología. Por acá mencionan qué tan frecuente es el trabajo de campo luego de la graduación. En realidad, ese es el momento donde uno toma la decisión de en qué línea quiere ir, ¿no? Si uno se va por el lado de la investigación y continúa incorporándose a proyectos de investigación, va a hacer trabajo de campo, o si es que te dedicas a arqueología comercial o de contrato y estás en proyectos constantemente yendo, evaluando, haciendo proyectos de monitoreo, de evaluación, vas a ir al campo. Pero si te integras, por ejemplo, a un museo, a un ministerio, entonces, o a una municipalidad, etcétera, entonces el trabajo de campo va a ser menos, ¿no? Depende un poco de qué es lo que te gusta. No a todo el mundo le gusta excavar, ni a todo el mundo le gusta el campo, y hay otros que les encanta, ¿no? No sé, Cristel, si se puedes contar un poquito de tu experiencia más reciente. Sí, tal cual como dice Francesca, o sea, ¿qué definimos por campo, no? Puedes, como bien dice, trabajar en monitoreo, que es campo, literalmente, o puedes trabajar en investigación, que también es campo. Cada uno, un poco diferente hasta cierto punto, pero si hablamos de qué tan frecuente, es más frecuente, creo yo, si te dedicas a la arqueología y contrato, porque los proyectos son constantes, pero si te dedicas a la investigación, puede que ahí sea un poco más difícil porque lo sabe muy bien Francesca porque ella lidera su propio proyecto de investigación. Siempre pues está sujeto al financiamiento, ¿no? Y creo que ese es como uno de los problemas más grandes y que claro, está en cada arqueólogo luchar por conseguir ese financiamiento, ¿no? Ya bueno, si hablamos de proyectos que estén adscritos al Ministerio de Cultura, bueno, yo sí trabajo con presupuestos pues considerables, ¿no? Pero digamos que esas son tus dos ramas en cuanto al trabajo de campo, que sea contrato, arqueología de contrato o investigación, los dos son igual chéveres y apasionantes. Gracias, Cristel. También tenemos otra pregunta que es si hay especialidades y redes para trabajos de archivística en la PUC. No sé si tal vez Ana Lucía quiere compartir su trabajo con el IRA, que es justamente
con el Instituto Ribagüero se hace mucho trabajo y con los proyectos de humanidades digitales que justamente ella ha participado, creo que son los más entretenidos ahora. El IRA está muy, muy interesado y activo en siempre brindar como o sea, cuando ellos inician un proyecto, siempre yo he podido participar incluso de las pequeñas como talleres que podía brindar la British Library en términos de archivística para poder dar como nociones, ¿no? Básicas de cómo poder preservar y recuperar ese patrimonio documental, ¿no? Entonces, creo yo que el IRA es un centro, y de hecho creo que ellos ahora están como liderando, Magalia Alegre está como ahí liderando no sé exactamente cuál es el término, pero ella está como son como el centro principal del programa de archivos en peligro acá en Latinoamérica, me parece. Entonces, ellos siempre están ahí fomentando la preservación de archivos que pueden deteriorarse, que están en peligro de deterioro. El archivo de la Biblioteca Central también de la PUC tiene bastantes proyectos. Ellos también han estado involucrados con la British Library. Siempre están tratando de custodiar y conservar este patrimonio documental. Y bueno, siempre hay, creo yo, proyectos de voluntariado. Sé que también acá en la beneficencia hay proyectos de voluntariado que están en constante convocatoria, donde uno puede ir adquiriendo experiencia poco a poco y poder desenvolverse en esta rama que es tan interesante, ¿no? Trabajamos de la mano, pues, con personas de conservación, con profesionales en archivística, y es un campo muy bonito, en realidad, y de mucha responsabilidad también, ¿no? Porque en realidad estamos en un país en donde realmente no se valora la preservación documental y hay que estar luchándolo un poco. Es también ese elemento un poco activista y que es muy gratificante, ¿no? Muchas gracias, Ana Lucía. En esa misma línea de historia y luego pasamos a una última pregunta para arqueología. Si hay trabajo de campo en la carrera de historia. En principio, el trabajo de campo del historiador es ir al archivo, ¿sí? Pues es principalmente donde están nuestras fuentes. Entonces nosotros, o sea, digo trabajo de campo porque igual no todos los archivos están a la vuelta de la esquina, ¿no? Si uno trabaja una zona lejana, tienes que ir y entonces sí hay viajes incorporados y tienes que ir a buscar tus archivos y tus documentos, lo cual también es un reto, pero es muy gratificante porque esos justamente son los lugares de los que menos se ha construido o reconstruido la historia, ¿no? Los lugares más alejados. Entonces, en esa medida hay trabajo de campo cuando tú haces tu investigación. Cuando estamos digamos, durante la carrera, durante el pregrado, hay diferentes salidas que principalmente son en la ciudad y que tienen que ver con la comprensión de las diferentes fuentes o los diferentes repositorios a partir de los cuales se puede hacer historia. Entonces, también si, por ejemplo, pensamos en toda la cultura material que forma parte del pasado y de la historia, por lo tanto, son fuente muy fértil para la historia, las salidas a museos, pero también salidas a los espacios urbanos, al centro, a las iglesias, si quieres trabajar con arte también, entender cómo el arte es una fuente para la historia. Todo eso son como las salidas de campo, los trabajos de campo del historiador, pero es diferente que como trabajan los arqueólogos, ¿no? Ahí hay que entender esa diferencia, pero también aprovecho para hacer como también la aclaración y es que también hay mucho trabajo interdisciplinario con arqueología y con otras disciplinas, con geografía, con antropología, en el programa de estudios andinos que tenemos en la facultad también se entretejen estas disciplinas para poder entender mejor el contexto de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por ahí va un poco nuestro trabajo de campo. Muchas gracias, profesora. Entonces pasamos con la última pregunta para cerrar y esta es para la parte de arqueología. Alanis nos pregunta si los arqueólogos colaboran con ingenieros o geólogos en algunos proyectos. Y mientras lo van respondiendo, voy a enviar una encuesta por el chat y les pido que la puedan ir llenando para poder cerrar este espacio. Sí, bueno, muchas gracias, Avi. La pregunta es muy pertinente. Como lo decía la profesora Lucía Carefasu, las carreras en realidad en humanidades, al tratar de explorar, especialmente las de historia y arqueología, como queremos explorar cómo vivían las personas en el pasado, no lo podemos hacer exclusivamente desde nuestros campos, ¿no? Entonces somos carreras muy interdisciplinarias. Nosotros trabajamos, sí, con ingenieros muchísimo para, por ejemplo, ingenieros civiles para registro de arquitectura, etcétera,
con geólogos, incluso está la especialidad de geoarqueología, ¿no? Que son arqueólogos que se empiezan a especializar. Trabajamos con químicos, con físicos, o sea, todos los proyectos que nosotros lideramos son eminentemente interdisciplinarios, tanto con el campo de las ciencias naturales o exactas, ¿no? Como química, etcétera, como con también otras disciplinas dentro de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Antropología, historia. Ahorita, solo para darte un ejemplo, yo estoy empezando ahorita un proyecto de arqueología histórica donde estamos excavando dentro de una hacienda que fue fundada en el año 1570, ¿no? Entonces es una hacienda muy reciente luego de la conquista, pero la vamos a explorar hasta la reforma agraria, ¿no? Entonces es este proceso de historia larga, pero nuestras herramientas son justamente el aspecto más material, la excavación, encontrar la loza, encontrar qué tipo de pisos usaban, la comida que comían, y a la misma vez colaboramos con historiadores que nos ayudan con el archivo, nos apoyan, o sea, co-investigamos, digamos, con los historiadores, la investigación de justamente qué registro quedó escrito en los archivos sobre esta ciencia. Eso es solamente un ejemplo. Y solo para responder brevemente la otra, porque se quedó ahí un poco cortada, había una pregunta sobre el campo laboral de trabajo de campo. Como lo decía Cristel, en la arqueología de contrato te va a mantener en el campo siempre, y se sale mucho con eso, ¿no? Y por otro lado también, por ejemplo, el Ministerio de Cultura contrata arqueólogos que son para ir a campo y otros que son para quedarse en el ministerio, ¿no? Entonces, hay un balance y sí, o sea, el arqueólogo que quiere ir a campo siempre va a poder ir a campo. Y algo que es importante recalcar es que la demanda de arqueólogos en el Perú es muy alta, ¿no? Especialmente para todo ese aspectos más de tecnología, vuelo de drones, fotogrametría, etcétera, y también para justamente toda esta arqueología vinculada a las empresas. Nosotros tenemos una demanda altísima y en realidad, o sea, nos piden muchos licenciados en arqueología y nosotros no los producimos tan rápido, ¿no? Ese creo que es un poco ahorita uno de los tratar de producir más licenciados, más arqueólogos rápidamente para cubrir la demanda que se tiene. Listo, muchas gracias a todas nuestras invitadas, tanto de arqueología y de historia. Espero que esta charla les haya servido a todos nuestros asistentes para poder continuar o decidir acerca de su camino profesional. Entonces, con esto cerramos la Book Talk del día de hoy y muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos en el campo.